Magazine de Noche. Qué grato, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digital. Ustedes y nosotros llegamos al punto de encuentro, lo que es la cita diaria que tenemos con los diferentes temas que abordamos con nuestros invitados sin perder ese carácter desde el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta. De igual forma, ustedes, amigas y amigos televidentes, vía WhatsApp nos pueden contactar, ustedes que están al frente de instituciones educativas, de la parte cultural, de la parte gremial, en todos los aspectos a donde se inmiscuyen a las comunidades de niños, de jóvenes, de adultos, población en general. Primero, buscando la participación de ellas. Segundo, un mejor estar de la misma. Si a bien lo tienen, nos pueden contactar vía WhatsApp 316-7470-575. 316-7470-575, la línea vía WhatsApp del Magazine de Noche. A propósito, hoy de lo que concierne a que hablamos de la parte ambiental, de la parte del cambio climático, que hablamos también de lo que se habla de transformación, de lo que es un proceso en torno a los fósiles, en torno a lo que es la energía y todos los aspectos que tienen que ver con el que se considera a veces oro negro, ¿no? El petróleo. Pues para hablar de este tema hemos invitado al ingeniero de petróleos Óscar Vanegas Angarita, en varias oportunidades, coordinador académico de la Escuela de Ingeniería de Petróleos y Geología de la UIS, de igual manera con su preparación profesional en varias especializaciones y que todo lo concerniente es un tema que de ese punto de vista que es articulado, que es complejo, vamos a hablar. Pues, ingeniero Óscar, bienvenido aquí a través de Guanevisión Magazine de Noche. Muy buenas noches a todos los televidentes de este grato programa, muy ilustrativo, muy cultural y que mantiene actualizada a la población de temas de tecnología de punta y que obviamente son de interés general. Luis Eduardo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar en este programa. A ver, ingeniero Óscar, pues es importante, me quedé corto en lo que fue la presentación. Uno de los objetivos también que realizamos con quienes nos visitan acá en el set o cuando hacemos ese trabajo extramural en los diferentes eventos, pues es conocer quién está al frente de tal institución, de tal proyecto, en fin. Por eso digo, me quedé corto. Que sea usted mismo, ingeniero Óscar Vanegas Angarita, que se presente, que diga en torno a lo que ha sido ese proceso de pedagogía, de investigación, en fin, se preguntará más de un televidente acá en el área o a la distancia que nos observan a través de las redes. Tal vez se ha oído hablar de Óscar Vanegas Angarita, el ingeniero, pero que sea usted mismo. Se preguntará, ¿quién es el ingeniero Óscar Vanegas Angarita? Bueno, Óscar Vanegas Angarita es oriundo de un corregimiento, Peña Colorada, en el municipio de Enciso, García Rovira, obviamente santanderiano. Estudié en el Custodio García Rovira de Málaga, soy ingeniero de petróleos egresado de la Universidad Industrial de Santander, en la cual estoy vinculado como docente de planta desde hace más de 30 años. Estoy en la categoría de profesor asociado. A mi haber, pues tengo estudios de especialización, ¿no? Tengo estudios que es muy diferente a los titulados, porque yo no me he graduado en ninguna de las 4 especializaciones que he hecho y en 2 maestrías. Y lo he hecho porque, o no me he graduado mejor, porque yo emulo a Estanislao Zuleta, quien fue profesor de la Universidad Nacional y de la Universidad del Valle. Es considerado el más importante filósofo de Colombia del siglo XX. Escribió más de 200 libros, pero él no fue ni siquiera bachiller. Él se retiró del colegio porque vio que lo que aprendía en el colegio era de un nivel más bajo de lo que él aprendía como autodidacta. Y de esta manera yo también considero de que el 90% de mis conocimientos yo los he adquirido fuera del aula y en forma autodidacta, y una forma de protestar por la mala calidad de los posgrados
incluido en la misma Universidad Industrial de Santander, que yo digo que son especializaciones de viernes cultural y sábado felices, pues yo no he querido recibir esos cartones. El año pasado a mis compañeros les prometí que este año me graduaba, pero ya porque estoy cerca del retiro, este año cumplo 60 años, me quedan 2 por edad para jubilarme, y pues quiero darle gusto a mi universidad y a mi escuela y a mi familia de obtener esos títulos que no he querido recibir. He tenido especializaciones en gerencia de hidrocarburos, en docencia universitaria, en finanzas, igualmente maestría en hidrocarburos, en petróleo y gas y en economía en la Universidad Nacional. Pero voy a hacer ese deber de lograr conseguir esos títulos para graduarme lleno de cartones. Ese es Óscar Vanegas. Yo, además de ser docente de la Universidad Industrial de Santander en la Escuela de Petróleos, también he sido docente cátedra de universidades privadas como la UNAP, Universidad Autónoma de Bucaramanga, en la carrera de Ingeniería en Energía, también de la Universidad Cooperativa de Colombia en las carreras de Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería de Mercados y Economía, en las áreas de Matemáticas, Estadística y Finanzas. Esos son algunos de los conocimientos que yo he adquirido y obviamente como el desempeño que he tenido como docente. Desde el punto de vista administrativo he sido director de la Escuela de Petróleos en 2 oportunidades, al igual que coordinador académico también en 2 oportunidades. Fui coordinador de la especialización en gerencia de hidrocarburos, que fue de mi autoría, al igual que la maestría en hidrocarburos también estuve en el equipo que desarrolló esa propuesta y se llevó a cabo ese programa. También fui director de la UIS Barranca Bermeja del año 2005 al año 2009. También fui director del Centro de Desarrollo Tecnológico del Gas, más conocido como CDT del Gas, que funciona aquí en Guatiguará. Y soy también, he venido siendo mejor asesor del Congreso de la República. Ya he asesorado 14 congresistas, entre ellos a Hugo Serrano Gómez, a Jorge Robledo, a Almícar Acosta, a Jorge Gómez Villamizar, que fue representante de la Cámara por Santander, Marisa Martínez, Sandra Ortiz, que hoy es asesora presidencial para las regiones, a César Ortiz Zorro, que hoy es gobernador de Casanare, al igual que a Lirio Villamizar Afanador, y hoy estoy asesorando a su hijo Óscar Villamizar en la Comisión Quinta de la Cámara. Esa es brevemente mi hoja de vida. Lo acaba de decir, ingeniero, brevemente este amplio recorrido, su perfil profesional, la experiencia precisamente en la academia, en fin, nos quedamos cortos nosotros precisamente en lo que usted nos narra de ese perfil. Cuando hablamos automáticamente de ingeniero Óscar Vanegas, ya en su juventud matemático, antes que ser ingeniero, pues hablamos de ingeniería, automáticamente tiene que ser en esa época gustarle las matemáticas. Pues yo no sé si es un don que con el cual uno nace y adquiere ciertas habilidades como la música, como la pintura. A mí se me facilitó la matemática de tal forma que en el mismo colegio Custodio García Rovira, cuando vi álgebra, nuestro profesor, que no recuerdo el nombre porque lo llamábamos con cariño por un apodo que le decíamos Serrucho, porque él cojeaba una pierna más corta, entonces el nombre que le teníamos era Serrucho, y por mis habilidades matemáticas y mi rendimiento académico en esa asignatura, a mí me apodaban con el diminutivo del mismo apodo del profesor, a mí me decían Serruchito, y siempre me destaqué en esas áreas de las matemáticas y en el colegio, pues como una ayuda también por necesidad para uno sostenerse, porque uno viene del campo sin tener ayuda de los padres, pues la pobreza era grande. Yo me ayudaba, además de vender chance y hacer pinturas, y cuando eso no había biobín, entonces se exponía con carteleras, yo era el que hacía los dibujos de las carteleras a los compañeros y hacía las planchas de formato A4 en tinta china, de lo que llamábamos el dibujo técnico, hoy se llama descriptiva. Entonces yo hacía esas tareas y también le explicaba a mis compañeros para prepararlos para los previos o parciales, y yo con eso era que me sostenía.
Y el uno enseñar a otro es la mejor forma de aprender. Uno aprende enseñando y ahí adquirí esas habilidades y cuando entré a la Universidad Industrial de Santander también hice la misma tarea con estudiantes de la nocturna de la UCC, enseñándoles matemáticas, estadística, financiera, y ahí desarrollé mis habilidades pedagógicas y esa fue la razón también por la cual cuando me gradué en la UIS de Petróleos me pidieron de que me quedara como docente. A ver, ingeniero, cuando hablamos de la Universidad Industrial de Santander en alguna época y aún a nivel nacional, pues hablamos de dos carreras en las cuales se profesionalizan y se han progresado varias generaciones. Hablábamos de medicina y hablamos de ingeniería de petróleos. Vemos algunas estadísticas que, por ejemplo, alumnos, que era un número considerable, por decir algo, en ingeniería de petróleos, se ha reducido. ¿Cree usted que ha sido un fenómeno que hablamos de la transición, que hablamos que lo que tiene que ver los fósiles, la explotación del petróleo, en fin, pues de pronto no se ve campo de acción en eso? ¿A qué cree que se haya reducido precisamente el número de aspirantes a profesionarse en ingeniería de petróleos? Bueno, ahí hay dos variables muy importantes que tienen ese efecto de la menor, digamos, demanda por esta carrera. Una de ellas es el número de jóvenes que hoy hay. Mi mamá tuvo 14 hijos conmigo, obviamente los vivos, además hubo 4 fallecidos, o sea que tuvo 18 partos. Mi papá además, mi mamá no fue la única esposa, él tuvo otras esposas, entonces mi papá parece que le ganó a Diomedes Díaz. Entonces el número de hijos antiguamente de nuestra generación hacia atrás era bastante y en mi colegio en Málaga habían 3 jornadas, mañana, tarde y noche. Hoy en día ya, por ejemplo, en mi caso no tuve sino 3 hijos y ya mis hijos no quieren tener hijos. Entonces el número de jóvenes se ha reducido y eso uno lo ve en los colegios que tienen menos estudiantes. Lo mismo las universidades. Ahorita para este año los Andes, la Universidad de los Andes le terminó el contrato o despidió 282 funcionarios entre docentes y administrativos. Por la misma razón, menos estudiantes. Y ese efecto lo sufren todas las carreras, metalúrgica, eléctrica, sistemas, etcétera, ¿sí? O sea, cada vez menos jóvenes que van a llegar a las universidades. Por eso no es bueno tener programas de inversión de recursos, como ocurre con la estampilla de la UIS, que está aprobada solo para recursos de infraestructura y no para funcionamiento. Eso hay que cambiarlo en el Congreso de la República porque esos recursos que son mayúsculos, pues la UIS, por ejemplo en este caso, se la pasa haciendo edificios, pegue ladrillo y cemento y luego vamos a tener todos esos edificios vacíos a futuro, porque si esta juventud no va a tener hijos, ¿quién nos va a llegar a las universidades? Entonces esos recursos hay que girarlos hacia el funcionamiento porque el problema de las universidades es que construye edificios. Ahorita recibió lo que era el Hotel Bella Isla en San Gil, tiene sedes en Barranca, Socorro, Málaga y Barbosa y haciendo más edificios y después el problema es los recursos para su funcionamiento y va a pasar lo mismo que pasó con las regalías, que las recibían los gobernadores y los alcaldes, pero estaban destinadas solo para infraestructura. Entonces construían megacolegios, construían hospitales, pero no había recursos para pagar profesores, pagar enfermeras, pagar médicos. Entonces se convertían en elefantes blancos. Y eso mismo está ocurriendo con los recursos de estampilla para las universidades. Entonces hay que girarlas, como ocurrió con la última reforma, a la distribución de las regalías, sus destinos y sus usos, que fue con el Acto Legislativo 05 del 2019, reglamentado mediante la Ley 2056 del 2020, donde ya esas regalías pueden ser utilizadas para funcionamiento. Entonces, repito, Luis Eduardo, lo mismo hay que hacer con los recursos de estampilla para que las universidades puedan funcionar bien y no entren a una crisis de sostenibilidad. Y la otra razón por la cual en petróleos en particular hay menos demanda
de estudiantes a aspirar a esta carrera es por la misma estigmatización del petróleo como un veneno, que lo ha hecho nuestro actual presidente desde que ha sido congresista, y en su campaña pues catalogó al petróleo como un veneno peor que la cocaína. Equivocadamente, porque lógicamente el petróleo no es solo gasolina y ACPM, sino que el petróleo se necesita para los fármacos. Si no fuera por el petróleo, pues la longevidad no se hubiera alargado como hoy ocurre, que ya el promedio de edad de los seres humanos pasa de 70 años, antes no pasaba de 50, antes de los fármacos producidos derivados del petróleo. Entonces, eso ha llevado también a que la edad de jubilación haya pasado de 50 a 55, luego 62 y ahorita va para 70 años. Lo mismo, los cosméticos son derivados del petróleo. Entonces, no tuviéramos todas estas mujeres hermosas de las cuales nos enamoramos, es gracias al petróleo, pintura para el cabello, rubor, labiales, esmaltes, etcétera, inclusive hasta las siliconas para aquellas despechadas, pues volverlas voluptuosas, igual en sus glúteos, todo eso es derivado del petróleo. La fibra óptica del internet es derivado del petróleo, los fertilizantes, los insecticidas, los fungicidas, etcétera, los plásticos, las telas, ya no son todas del algodón, sino son fibras del petróleo, los nuevos materiales, ya muchos materiales no es madera, ni son metales, sino son polímeros que se obtienen del petróleo, y obviamente gracias al petróleo, por ejemplo, se evitó la extinción de las ballenas, porque antes se utilizaba el aceite de ballena para alumbrar en las casas con las lámparas, también lo que habían era caballos, y hoy el mundo es animalista, entonces se protegieron todas estas especies, y cuando llegó el petróleo y llegó la gasolina y los carros a combustión interna, se consideró que era algo ecológico, porque en solo Nueva York en los años de 1870 circulaban más de 80.000 caballos, y obvio excrementos en las calles, y eso generaba epidemias y problemas de salud pública. La gasolina llegó como una solución a eso, pero hoy como ya se masificó, pues todo en extremo es malo. Entonces ya se identificó que la combustión de los combustibles fósiles genera CO2, y obvio eso genera efecto invernadero, y se ha estigmatizado el petróleo por eso, pero de todas formas el petróleo se necesita para muchas otras cosas. Si desaparece el petróleo, tendríamos que volver a la época del guayuco. Yo no me imagino un mundo sin petróleo, los computadores, esa cámara, los celulares, todo eso es del petróleo. Igual, obviamente, si no hubiera llegado también los nuevos materiales por el petróleo, posiblemente la deforestación sería mayúscula y tuviéramos un problema más grave. Además, el gas que genera más efecto invernadero no es el CO2, es el metano. El metano tiene 68 veces más efecto invernadero que el CO2, y la mayor fuente de metano en el mundo es el ganado, la ganadería. Entonces la ganadería, por los ductos del ganado, los pedos y el estiércol, ese metano va a la atmósfera, y por cada ser humano pues hay 10 vacas. Entonces si en la Tierra hay 8.000 millones de personas, pues hay 80.000 millones de vacas, generando todos estos gases, efecto invernadero. Pero ¿quién se mete con el ganado? ¿Quién lo estigmatiza si es la comida? ¿Sí? Y obvio el problema raíz de la crisis climática, Luis Eduardo, no es en sí el petróleo ni la ganadería, es el crecimiento exponencial demográfico. Hace 100 años habían 2.000 millones de personas en el planeta, ahorita hay 8.000 millones, o sea, se ha cuatriplicado. Entonces tenemos que reducir significativamente el número de hijos, porque cuando un hijo nace empieza a consumir energía, y ya está la población que tiene el planeta de seres humanos, que en el mes de agosto ya la humanidad ha consumido los recursos naturales que debería consumir en un año, por lo cual desde agosto ya está en déficit, y eso es lo que ha desequilibrado el planeta y obviamente el clima y la problemática que actualmente estamos viviendo.
El ingeniero Oscar Vanegas, docente de la Universidad Industrial de Santander, con ese recorrido, con ese perfil, nos acompaña en el día de hoy en el Magazine de Noche. A ver, ingeniero, antes de entrar a tema de lo que prácticamente pues, es lo que el manejo suyo, en lo que tiene que ver de investigación y de transmitir eso a través de la docencia en las aulas de clase, en especial en las universidades que usted ha nombrado, pero como epicentro de la Universidad Industrial de Santander, pues vemos que usted ha hecho una labor, no solamente en el aula de clase, lo hemos visto en varios escenarios, lo hemos visto en el Congreso, lo hemos visto en algunos departamentos, en diferentes auditorios, es decir, pues me da la impresión que usted quiere o ha querido precisamente sacar esas clases del aula de clase de la universidad hacia la población, hacia comunidades. Pienso que es una tarea que también usted viene realizando, por ejemplo, lo que estamos haciendo en el día de hoy. Sí, eso nace hace unos 15 años, después de que estuve en la UIS Barranca. Allí incursioné en el Club Rotario, entré a ser miembro del Club Rotario y también incursioné en la masonería. Y la masonería y el Club Rotario son trabajos sociales. Y obviamente en el Magdalena Medio pues hay mucha pobreza, muchas necesidades en medio de una riqueza, como es la industria petrolera que nació allá, en Barranca Bermeja, ya lleva más de 100 años, con la refinería más grande del país. Y quedé sorprendido ante la realidad. Uno se estrella y al estar uno de director de la UIS en Barranca es como un segundo alcalde. De tal forma de que a uno lo invitaban hasta a los cumpleaños de las iglesias. A todo ya estaba uno invitado y por eso me invitaron a ser parte del Club Rotario, a entrar a la masonería, etcétera. Y me volví muy social y visitando el sur de Bolívar, que tiene mucho conflicto armado, visitando las comunidades del área de influencia directa del sector petrolero, y uno desde el aula de clase no puede identificar esa problemática, hay que ir allá, y cuando uno llega a una comunidad de donde sale el petróleo, que obviamente ha generado el desarrollo económico, el desarrollo industrial de muchas naciones, como Estados Unidos, que al desarrollar la industria petrolera se volvió potencia mundial y económica y militar y todo, como todos sabemos, eso fue gracias al petróleo. Así como Inglaterra con el carbón llegó a la primera revolución industrial y fue también potencia mundial antes de Estados Unidos, y en su época con la energía del viento es que Cristóbal Colón llega aquí a las Américas, porque esos barcos obviamente no utilizaban combustible, sino el viento y los molinos de viento. En esa época la energía más importante, que era el viento, hizo que España y Portugal fueran la potencia mundial. Eso que identifica uno dentro de la geopolítica, que la energía predominante de un momento dado en la historia de la humanidad es la que convierte al país que domine y controle esa energía, la vuelve potencia. Entonces, yo dije, pero ¿cómo así que el petróleo, que es el primer renglón de nuestra economía, nuestro primer producto de exportación, no genera riqueza en la región? Lo mismo la minería. Entonces entré yo a un trabajo y me uní a la USO, la Unión Sindical Obrera, al cual le agradezco muchísimo. Entré a ser asesor de ellos en su junta directiva nacional, en forma altruista obviamente, ellos cubrían todos mis gastos, y decidimos con el presidente de la USO de esa época hacer un trabajo social por todo el país. Entonces yo empecé a recorrer ese país, a mirar y a identificar la problemática, de tal forma de que me di cuenta de que hay muchas necesidades y que también desde el punto de vista legislativo el Congreso y el Gobierno Nacional, tanto por leyes y por decretos respectivamente, han creado muchas compensaciones, muchas indemnizaciones, o los Eduardo, digámoslo así, derechos económicos de las comunidades del área de influencia directa, como los programas de beneficio a las comunidades, como las compensaciones ambientales, la inversión forzosa de no menos del 1% por la captación de agua, lo que es la mano de obra, contratación local de mano de obra, tanto calificada como no calificada,
la contratación de bienes y servicios, obras por impuestos, obras por regalías, servidumbres petroleras, o sea, hay muchos recursos con el cual a las comunidades se les puede gestionar proyectos y obras que puedan llevar a que tengan también un mejor desarrollo y una mejor calidad de vida. Pero lo que ocurre es que las petroleras hacen caso omiso a esas obligaciones, digámoslo así, no cumplen la ley. Y ellos se argumentan de que esas inversiones no las hacen porque la comunidad no las reclama. Y la comunidad no las reclama porque la desconoce y tampoco saben cómo reclamar, cómo organizarse. Y las petroleras, cuando cumplen alguna de esas obligaciones, tampoco cumplen el debido proceso, lo hacen a su acomodo, mas no como lo dice la ley. Por ejemplo, la servidumbre establece la ley 1274 del 2009 que debe ser, la indemnización debe comprender no solo el avalúo comercial del predio que van a ocupar, sino también deben indemnizar por el lucro cesante, el daño emergente y hasta daños morales que han reconocido los jueces en ciertos fallos. Pero no, la petrolera llega y solo paga el avalúo comercial. Y antes, inclusive, la ley dice que debe ser concertada esa indemnización con el finquero, con el propietario, poseedor u ocupante, y que hay 20 días para negociar. Y no lo hacen, llegan de una vez con el contrato de indemnización de servidumbre ya y con el valor, y tome y firme. Y obviamente amedrentan a la comunidad con el cuento de que la industria petrolera es de utilidad pública. Pero sí, es de utilidad pública, pero no pueden amenazar al finquero de la expropiación. Se entra ahí el subsuelo y lo que... Entonces tienen que ocupar el suelo para poder explotar el subsuelo que es del Estado. Pero el artículo 332 de la Constitución, Luis Eduardo, dice que el subsuelo es del Estado y el Estado somos todos. Entonces el finquero hace parte del Estado, por lo cual también eres propietario del subsuelo en forma colectiva, entre todos los colombianos. Él es dueño o propietario del suelo, que es la superficie, en forma individual, pero también es copropietario del subsuelo como ciudadano. Y obvio, el artículo 58 de la Constitución dice que la propiedad privada debe ceder ante la utilidad pública y que si no cede, pues hay que hacer una expropiación por la vía administrativa, pero eso no lo hace, no lo tiene que hacer la petrolera. La petrolera no es juez, ni tampoco es la autoridad desde el punto de vista del poder ejecutivo, no es gobernador ni es presidente. La Constitución claramente dice que es una autoridad y ellos entran a amedrentar al campesino diciéndole que si no lo deja entrar como ellos quieran, entonces lo expropian. Y esa forma amenazante pues hace que no se tenga buenas relaciones con la comunidad, genera conflicto, genera rechazos y obviamente al final el campesino lo que se da cuenta es que le están dejando los pasivos ambientales y que muchas veces llegan gente de otros lados y no los tienen en cuenta a ellos para el empleo. Entonces dice, bueno, ¿y nosotros qué sacamos con que, valga la redundancia, saquen esa riqueza de nuestros pies, de nuestro suelo y no ganamos nada? Y ven pasar una tractomula con 250 millones en petróleo y ellos simplemente quedan viendo un chispero y luego con sus caños, ríos y suelos contaminados y la atmósfera. Entonces eso significa que hay una injusticia social y eso me nace a mí de poder entrar a las comunidades, primero a capacitarlos y darles a conocer sus derechos y a organizarlos, de tal forma que yo ya he creado como 86 colectivos ambientales a nivel nacional. Y obvio capacito a los líderes sociales con el fin de que ellos reclamen, ¿sí?, no entrar a chocar con la industria petrolera tampoco, ¿sí?, sino que entren a reclamar con el debido proceso, ¿sí? Y obviamente tienen esos derechos por ley. Y hay una ley, que es la ley 1757 del 2015, que son sus artículos 103, 104, 105 hasta el 108, habla de las alianzas para la prosperidad de la industria petrolera con las comunidades del área de influencia directa. Vea, Luis Eduardo, 2015 esa ley, 2015, estamos en 2024,
y aún no, después de 9 años que va a cumplir la ley, no se ha firmado la primera alianza para la prosperidad. Entonces ahí es donde está mostrando el cobre, la industria petrolera, el no querer cumplir la ley. Y es lo que yo siempre he buscado, de que se cumpla la ley. El artículo 96 de la Constitución Política de Colombia dice que toda persona, sea natural o jurídica, tiene el deber de cumplir y hacer cumplir la ley. Y el artículo 29 de la Constitución dice que todos los ciudadanos debemos cumplir el debido proceso. Y esas son las luchas mías, no son peleas, es luchas. Y obviamente por eso también la industria petrolera me ha estigmatizado. Pero creen que yo estoy en contra de la industria. No, yo siempre, mi eslogan ha sido: petróleo sí, pero no así, ni en cualquier lugar, ni de cualquier manera. El discurso de Petro entra de la controversia, al debate, a la polémica, ¿no? El discurso de Petro sí es diferente. Él es petróleo no, porque es un veneno peor que la cocaína. Entonces, una cosa es, como en el caso mío, matarle las pulgas al perro, y otra cosa es matar el perro, que es lo que Petro ha propuesto, y no firmar más contratos de exploración. Hoy en día la industria se ha acercado más a mí, la industria petrolera, porque se han dado cuenta de que el discurso mío no era radical ni extremista, sino era buscar las buenas prácticas. Mi discurso es buscar las buenas prácticas de la industria petrolera. De ahí, ingeniero, tal vez donde constante y permanentemente se plantea a través de unas propuestas lo que tiene que ver con las regalías, ¿no? Tengo entendido que a propósito por estos días nuevamente sale a la palestra que la reforma, gobernadores que reclaman, alcaldes que reclaman precisamente una reforma a la ley de regalías. Sí, Luis Eduardo, históricamente yo digo que desde el punto de vista de la política petrolera e incluso de la geopolítica se han cometido 2 grandes errores. Y el primer error fue la escisión de Ecopetrol con el decreto ley 1760 del 2003, en el cual las funciones de administrar el subsuelo, establecer el modelo de contrato para la exploración y producción, adjudicar las áreas y obviamente firmar el contrato, que eran función de Ecopetrol, se lo trasladan a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Nace la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pero como una oficina en la cual no tiene la misma pertinencia que tenía Ecopetrol. Entonces, eso fue un error garrafal por varias razones. En primer lugar, pues la Agencia Nacional de Hidrocarburos no es operadora, por lo cual no tiene tuberías, no tiene oleoductos, no tiene tanques de almacenamiento. Más bien burocrática, no tiene refinerías, administrativa. Entonces, Ecopetrol, cuando hacía esas funciones, las regalías las recibía en especie. Entonces iba y recibía ese petróleo que le correspondía al país, a la nación, y se lo llevaba para su refinería y lo refinaba. Y teníamos combustibles más baratos, productos de esas regalías. La Agencia Nacional de Hidrocarburos, como no es operadora, pues para ellos es un encarte ir a recibir crudo, porque por dónde lo transportan, dónde lo refinan. Entonces cambió el modelo del pago de las regalías liquidadas por las petroleras, y entonces ya en los contratos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos se establece el pago de las regalías en dinero y no en especie, porque a la Agencia Nacional de Hidrocarburos pues le sirve es que sea en dinero. Entonces el hecho de que sea en dinero lleva a que la petrolera tenga que procesar las regalías, no como antes, que Ecopetrol las recibía en boca de pozo. Entonces ya las regalías entran a todo el proceso de la planta de tratamiento junto con el crudo de la petrolera. Entonces ya hay un proceso de separación de los productos y entra al transporte también junto con el crudo de ellos, llegar al puerto. Tiene que pagarse almacenamiento por esas regalías, trasiego al barco y la comercialización. Y la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el contrato estableció que obviamente por ese trámite administrativo y operativo que hace la petrolera con las regalías del país al no recibirlas en especie, pues le paga una comercialización.
Entonces, finalmente, la petrolera, como le va a pagar ese en dinero, hay dos factores graves ahí. Uno, como ellos lo comercializan, ellos dicen, lo vendía tanto, ahorita está a $83 el barril, pero la petrolera puede decir lo vendía a 60. ¿Quién le dice que no? ¿Sí? Entonces, ahí ya perdimos nosotros el control, porque no tenemos el sartén por el mango. Entonces, ellos dicen, y le descuentan todo el proceso, el transporte, el trasiego. ¿Sí? Entonces al final quedaron 40 y fuera de eso hay que pagarle por la comercialización. Entonces, al final de los $83 terminamos recibiendo $30-35. Y no hay una verdadera auditoría si sirve. Exacto, por un lado, y entonces le gira ese dinero, pero hay otra cosa grave ahí, por la cual, por ejemplo, el presidente Petro en el Plan Nacional de Desarrollo estableció de que las petroleras no pueden descontar las regalías antes de impuestos, porque al descontar las regalías antes de impuestos como un costo, disminuye la renta líquida agradable, entonces se reciben menos impuestos. Al prohibir eso, pues entraba el gobierno a recibir del solo petróleo 3 billones de pesos más. Y lo mismo en la minería, 1 billón de pesos más, alrededor de 4 billones. Pero la Corte Constitucional tumbó eso. Y tumbó eso porque el Código Fiscal, ¿sí? O sea, donde el Código Fiscal, que es el que establece los impuestos, establece en uno de sus artículos, no recuerdo bien si es el 116 o el 106, ahí tengo un lapsus, establece que cuando hace parte del proceso productivo las regalías, pueden descontarse como un costo. Entonces ahí es donde estuvo el error. Como la NH dejó de recibir las regalías en especie, en boca de pozo, y pasaron las regalías a pagarse en dinero y a ser parte de todo el proceso productivo en toda la cadena hasta su comercialización, pues obviamente hace parte del proceso, y al hacer parte del proceso cumple con el Código Fiscal, y obviamente ahí tiene que la petrolera descontar esas regalías como si fuera un costo de ellos, por lo cual la Corte Constitucional tumbó eso y le permite, como lo estableció la DIAN en el año 2005, en el concepto 01566, creo también, de que en ese concepto de la DIAN le dijo a las petroleras y a las mineras que podían descontar las regalías antes de impuestos como un costo, a raíz de que la NH en el 2004 había cambiado el proceso de recibir las regalías ya no en especie, sino en dinero. Entonces ahí se le hizo un daño al país. Pero Luis Eduardo, ese fue el primer error, porque además la NH cambió el modelo de contratación, que era asociado, donde el Estado a través de Ecopetrol era socio del inversionista y había una participación en la producción. Participaba en todo el negocio, como se dice popularmente. En todo el negocio, y obviamente antes de Pastrana recibíamos el 50% de la producción a través de Ecopetrol, además de las regalías, que eran del 20%. El gobierno de Pastrana en el Congreso con la ley 756 bajó las regalías del 20% al 8% y con descuentos de tal forma de que los contratos de ahí para acá están pagando en promedio 7% de regalías. Ahí perdimos más del 60% de las regalías que recibíamos. Y además perdimos con Pastrana la participación en la producción porque él pasó del 50-50 a 70-30. 70 para la petrolera, 30 para Ecopetrol, después de regalías. Y luego vino la creación de la NH desmontó el modelo de contrato de asociación y regresó a concentró todo ahí. Y regresó a la concesión de la época de la colonia. O sea, regresó a las concesiones de hace 100 años. Y en ese modelo concesionario que hoy lo llaman concesión moderna o contrato de exploración y producción o de exploración y explotación, en ese modelo la participación para el país en la producción es cero. ¿Sí? Entonces, solo nos dan las regalías, que ya fueron disminuidas por Pastrana, en el gobierno de Pastrana. Entonces, hoy en día lo que nosotros recibimos de renta petrolera es muy poco. De esa renta, que es la ganancia que es el negocio, estamos recibiendo el 27%. Obvio, el mayor productor en el país... Actualmente, el 27%. Actualmente. Pero el promedio va más alto, ¿por qué, Luis Eduardo? Porque el 80% de la producción es de Ecopetrol.
y Ecopetrol pues el 88.41% es del Estado. Y obvio, Ecopetrol paga más regalías que las otras petroleras, por dos razones. Uno, pues Ecopetrol tiene campos maduros, antes del campos de antes. ¿Qué son campos maduros? Campos maduros son campos viejos, como las Cira Infantas, Casabe, Llanito. Como el café maduro o el café joven. Como Rubiales, Castilla, Chichimenes, son yacimientos de los años 70 y 80. Entonces son campos viejos, llamémoslo así, que técnicamente se dicen campos maduros. Esos campos pagan regalías del 20%, porque vienen con la ley 20 del 69 y la ley 141 del 94. Pero la ley 756 del 2012 establece en el artículo 39 que los campos antiguos que recibió Ecopetrol desde el 1 de enero del 94 y los que reciba de ahí en adelante después del 2002, después de la terminación del contrato, y los asume Ecopetrol como operador, pasan a pagar 12% más de regalías. Entonces esos campos ya traían el 20, más el 12 son 32%. Ajá. Entonces esos campos viejos que representan el 80% de la producción del país, pues pagan regalías del 32%. Y obvio Ecopetrol es el mayor aportante, y esa producción pues es de Ecopetrol y del país el 88.41%. ¿Eso qué significa? Que cuando uno promedia todo pues el government take que llaman, o el state take, que es la participación del país en la renta petrolera, pues da un promedio alto, da un promedio más o menos del 70% por toda la bolsa. Pero cuando uno lo separa, ¿sí?, discretiza lo de Ecopetrol, lo saca aparte y solo coge los contratos de la ANH y de las obvias petroleras privadas, eso baja al 27%. La realidad. La realidad, sí. Y obviamente con todas las prendas tributarias que tiene, ¿no? Uno le hace los descuentos tributarios y queda con eso. O sea que hoy en día el negocio del petróleo para el país no es bueno. Se ve bueno por la participación de Ecopetrol y la producción de los campos antiguos. A ver, ingeniero, cuando hablamos precisamente y llegando a la pregunta del millón, ¿no? Cuando se habla de energía emergente o alternativas y que alrededor de erradicar los fósiles y lógicamente lo del petróleo, vemos a países europeos que precisamente están tomando determinaciones, los países árabes, no sé, los que viven de esa economía. Mientras tanto, cuando hablamos de transición, ¿cómo estamos de exploración? ¿Cómo estamos de explotación? La realidad actual, con base a las cifras que usted nos da de todo eso que tiene que ver con recursos que lógicamente le propician a las rentas del patrimonio colombiano y que son las que llegan, esas regalías a los municipios, en fin, todo lo pertinente. Si no seguimos explotando esos fósiles y haciendo la exploración respectiva, mientras tanto la transición de qué, cuando hablamos de energía, cuando hablamos de la parte solar, en fin, realmente quedamos en la zozobra, en la deriva. Bueno, Luis Eduardo, yo siempre he sido un tipo muy polémico y a mí me gusta hablar a calzón quitado. Y quiero pues aquí hacer un paréntesis porque no quiero dejar a la deriva y sin responder la anterior pregunta que tiene que ver con las regalías, porque me fui hacia el cambio de Ecopetrol a la ANH. La evolución. Pero después hubo un segundo error, y cerrando ese paréntesis le respondo lo de la transición, pero ahí el segundo error, también garrafal en la política petrolera y que llegó a descuadernar la industria, fue el acto legislativo 05 del 2011, que fue reglamentado con la ley 1530 del 2012 sobre el sistema general de regalías. Entonces, padre, que las regalías con la ley 756 del 2002 en su liquidación no las bajaron, ya en el 2011 con el gobierno de Santos hubo un cambio en la distribución de las regalías. Los municipios recibían el 12.5% de las regalías liquidadas o pagadas, los departamentos productores el 47.5%, los puertos donde llega el crudo para exportación el 8%, y obvio iba un 32% restante para el Fondo Nacional de Regalías, donde participaban con proyectos los municipios no petroleros, e incluidos los petroleros. Con ese acto legislativo 05 del 2011 hubo
digamos, una expropiación de las regalías a las entidades territoriales productoras. Lo llamaron, digamos, lo llamaron los municipios, departamentos petroleros, lo consideraron que fue algo muy dañino para sus fiscos, porque pasaron a recibir en forma gradual desde el 2012 hasta el 2015 solo el 10% de lo que recibían antes. Y eso llevó a que los alcaldes y los gobernadores promovieran en las mismas comunidades los bloqueos, de tal forma de que la problemática social para la industria petrolera pues fue muy grande. Llegamos a tener más de 600 bloqueos al año. Y eso fue un problema para las comunidades, para las petroleras, perdón, Luis Eduardo, desde el punto de vista social. Y a eso se agregaron todos los problemas ambientales. Entonces eran conflictos que obviamente yo participé en muchos de esos procesos, no bloqueando, yo nunca estuve en un bloqueo, pero sí ayudándole a las comunidades a argumentar sus razones por las cuales esto debía cambiar. Afortunadamente en el 2018 llegué como asesor de César Ortiz Zorro en la Cámara de Representantes, Comisión Quinta, y le propuse que se volviera a reformar ese acto legislativo 05 del 2011 y le devolviéramos parte de las regalías a las entidades petroleras productoras. Y él me hizo caso y tuvimos el acompañamiento de la ACP a través de Francisco Lloreda, la Asociación Colombiana del Petróleo, y obvio el gobierno de Duque consideró que era justo devolverles parte de lo que le habían quitado en el 2011, a partir del 2011, para poder aliviar las cargas y mejorar las relaciones con la comunidad. Y ahí fue el acto legislativo 05, también mismo número, 05 por coincidencia, ¿no? Del 2019, reglamentado con la ley 2056 del 2020, donde ya los municipios que estaban recibiendo el 1.25% pasan a recibir el 5%, no el 12,5% que recibían antes. Los departamentos petroleros pasaron a recibir el 20%, no el 47,5%, pero sí subieron del 4,75% que le habían dejado al 20%. Y obvio eso ha mejorado las relaciones con la comunidad, pero aún nos falta mucho y la industria tiene que obviamente recapacitar en la parte de esas relaciones con la comunidad y las buenas prácticas. De ahí nació la idea de montar en la UIS el Observatorio de Responsabilidad Integral para el Sector de Hidrocarburos, y con eso pues monté 6 tesis de grado para evaluar esas variables, saber cómo estamos, quién las está pagando bien o liquidando bien, quién está cumpliendo la normatividad y todo. Y ese proyecto hace parte del Plan de Desarrollo UIS 2030. Nos falta consolidar el observatorio como tal jurídicamente, porque la UIS, el asesor jurídico, pues no ha encontrado la figura jurídica de ese observatorio, pero estamos listos para poder hacer como una vigilancia, un seguimiento. La parte operativa está. Control. Sí, la parte operativa ya está y sobre todo el diagnóstico ya está con las tesis de grado. Entonces yo creo que eso lo tendremos en el transcurso de este año consolidado, si hay voluntad política del rector, obviamente. Ahora, en cuanto a la transición, Luis Eduardo, yo siempre he dicho que la transición energética es una utopía. Y es porque no es la primera vez que se habla de transición. Cuando uno no conoce la historia, pues obviamente no puede relacionar cómo ha sido la geopolítica del petróleo en el mundo. Así como el carro eléctrico no es la primera vez que sale al mercado. Es la 4ª vez que el carro eléctrico sale al mercado. Incluso el carro eléctrico fue antes que el de la gasolina, igual que el hidrógeno fue hace 150 años como combustible. Lo que pasa es que financieramente no ha cerrado y por eso no se ha comercializado, porque se pierde energía y se pierde plata. Entonces nadie va a comprar pan para vender harina. Eso hablamos más adelante. En el caso, por ejemplo, de los carros eléctricos, inclusive a principios del siglo pasado, Rockefeller tenía carro eléctrico, el presidente de Estados Unidos tenía carro eléctrico, Henry Ford tenía carro eléctrico. Se vendían más carros eléctricos que gasolina, pero ya hacia el 1915 ya no habían carros eléctricos. Volvieron a aparecer en los años 30, volvieron a aparecer en los años 70, donde hubo las crisis petroleras, el embargo petrolero mundial, que generó una crisis económica mundial. Volvieron a aparecer y ahorita vuelven a aparecer.
Pero esos son modas que se repiten y realmente el petróleo, como ya se lo dije antes, no va a poderse sustituir, ni el carbón. El petróleo se seguirá utilizando cada vez más, igual que el carbón, cada vez más, igual que la leña, cada vez más, igual que el gas natural, cada vez más. ¿Por qué? Porque la demanda de energía crece exponencialmente igual que la población. Entonces esa demanda exponencial genera una demanda insatisfecha de energía. ¿Quién la debe cubrir? Las energías alternativas. Por eso se llaman energías alternativas. Pero las energías no llegaron a sustituir las otras. Cuando el petróleo llegó, no llegó a reemplazar el carbón. El gas natural también llegó en 1930. Un relevo momentáneo. Sí, no, llegan como complemento a poder cubrir la demanda insatisfecha de energía. Lo mismo, todas las energías y la misma energía eólica, la energía solar, llegan es a cubrir una demanda insatisfecha, o sea, llegan es como complemento, más no como sustitutos, por lo cual la palabra transición está mal utilizada, es un error. Y no va a haber transición energética, obviamente. Lo que sí se puede hacer con las energías alternativas y con nuevas tecnologías como el hidrógeno es hacer una descarbonización. Lo mismo del hidrógeno verde es lo que se viene llamando últimamente ese tema. Eso sí es una descarbonización y el término correcto que debería utilizar el gobierno de Petro es descarbonizar, más no transición. Igualmente, si quiere hablar del petróleo, no hable del petróleo de que no más petróleo, porque es un error, sino debe decir no más combustibles derivados del petróleo. Otra cosa es que a futuro el mundo no utilice más gasolina, ni ACPM, ni gasolina jet, ni combustóleo, ¿sí? Y otra cosa es no usar petróleo. ¿Sí? Entonces, petróleo se seguirá usando, desde que haya. Es decir, no podemos erradicar esa energía que a través del petróleo, a través de los fósiles tenemos. Y lo que sí se puede es, por ejemplo, con hidrógeno, hay que usarlo como aditivo de los motores de combustión interna, tanto gasolina como diésel, inyectarle a estos motores por donde entre el aire a la cámara de combustión, se le mete hidrógeno y hace una reducción en el consumo. Nosotros ya lo hicimos en un vehículo a gasolina y tuvimos un ahorro del 60% de gasolina y una disminución en la emisión de CO2 del 75%. Lo mismo lo hicimos en una cabezote de tractomula, motor diésel, y tuvimos un ahorro del 40% de combustible y una disminución del 90% en la emisión de CO2. Entonces el hidrógeno es un aditivo que nos va a llevar a descarbonizar el parque automotor, ¿sí? Entonces a eso es que hay que apostarle. No es decir que no más vehículos. Erradicarlo, ¿no? Y además hoy en día inclusive las grandes fabricantes de automóviles como Honda, Hyundai, Toyota, ya están fabricando motores a hidrógeno, ¿sí? Y ya también en Alemania, ayer leí la noticia de que Mercedes-Benz dijo que ese cuentico de que hacia el 2035 ya no tendrán fabricación de automóviles a gasolina o de combustión interna, que eso ya ellos se echaron para atrás, ser una meta que ellos tenían, porque dijeron que eso va a ser imposible. Porque nada más ya ellos en este momento están subiéndole el precio a los carros eléctricos por escasez de insumos para las baterías y todo lo que necesitan para los motores eléctricos. No hay minerales, porque son minerales raros. Y cuando crezca la demanda de esos minerales, que ha crecido porque ya todas las fabricantes de automóviles están haciendo carros eléctricos, entonces al hacerse escasos los aguacates, cuando no hay cosecha de aguacates se ponen costosos y eso ha disparado el precio de esos insumos y se estima que hacia el 2030 ya no habrán insumos de minerales raros y tierras raras para esos motores y esos... Entonces esa expectativa que hay al relevo a través de la energía del petróleo. Entonces realmente los carros eléctricos seguirán a desaparecer, de pronto seguirán los híbridos. Y el hidrógeno entrará a potencializar los carros de combustión interna y el hidrógeno va a ser la descarbonización del parque automotor y obvio los carros van a ser ecológicos. Pues ingeniero Oscar, la verdad que desde el punto de vista, esa labor que usted cumple, desde el punto de vista investigativo,
a través de estar allá en el laboratorio, ¿no? De estar también allá en el aula de clase, de estar expandiendo precisamente su experiencia, su perfil, sus conocimientos con las comunidades, pues es importantísimo, sin hablar de un tema también que iba de la mano, ¿no? Con la desaparición, entre comillas, como usted lo manifiesta, de exploración, de explotación del petróleo a través del Franklin y en fin, todo lo pertinente, pues es un tema bastante complejo y que bien usted lo maneja desde el punto de vista de la academia y vuelvo, insisto, investigativo, en fin, no con una retórica, sino que en la práctica realmente, pues ese tema del hidrógeno verde, pues realmente es expectativas, pero no para suplir, como usted lo clarifica, de pronto para hacer un refuerzo, un complemento, pero en fin, gastaríamos acá muchísimo tiempo. Ingeniero, usted sabe que de todas formas tenemos acá un espacio bajo unos parámetros cronométricamente y que nos quedan muchos temas por tratar. Esperamos tenerle una próxima oportunidad, ingeniero, para ya hablar todo lo complementario que se nos queda, hasta cuándo, una pregunta suelta, hasta cuándo realmente con esa expectativa que nos han creado, Colombia, hasta cuándo tiene petróleo, se dice que 10 años, y 15 años, que 20 años, realmente, así a vole pájaro. Bueno, realmente hay una falacia en cuanto a la interpretación de las reservas probadas. Primero porque hay 5 tipos de reservas, y cuando le hablan a uno de reservas probadas son las ya desarrolladas. Las que están listas tienen pozos perforados, líneas de flujo, baterías, oleoductos. Y lo que tenemos en Colombia como modus operandi desde hace más de 20 años es pues que por cada barril producido se incorpora un barril a las reservas probadas. Porque en los campos hay taladros, en las Cira Infantas, en Castilla, en Chichimene, en Rubiales, hay taladros perforando, ¿sí? Que son pozos de desarrollo, desarrollando esas reservas que hay abajo. De lo que se ha descubierto, que son más de 67.000 millones de barriles en la historia que lleva el petróleo en Colombia, solo hemos extraído el 17%. En el mundo en promedio se ha extraído el 35%. Estados Unidos ya sacó el 60% del crudo descubierto allá. Nosotros estamos abajo y tenemos un potencial grande de seguir en ese proceso. El problema que yo veo es que a Ecopetrol le redujeron el presupuesto de desarrollo, además del de exploración, y eso fue un error porque si no tiene el presupuesto para seguir perforando pozos de desarrollo, para seguir reemplazando las reservas que producimos, incorporando reservas uno a uno, que es lo que hemos venido en los últimos 20 años, barril que se produce, barril que se incorpora o se repone. Y por eso las reservas probadas de nosotros se mantienen casi estándares en 2.000 millones de barriles. Que obviamente si dejamos de perforar pozos de desarrollo, pues en 5 años, 6 años ya tendremos que importar petróleo. Porque en ese momento para el consumo interno tenemos para 7 años. O estamos importando. Sí hay importación de crudo liviano porque el crudo que producimos en mayor cantidad, un 70% es crudo pesado. Nuestras refinerías están diseñadas para refinar crudo de 24 grados API. A refinerías le llegan de 19 grados API gracias a la nafta y al GLP que le agregan como diluyente para poderlo transportar, pero ahí en refinería tienen que mezclarlo con crudo liviano para subirlo a 24 para poder cargar la refinería, que es la dieta. Y ese crudito se importa porque no lo tenemos. Entonces, el famoso tonaje, ingeniero. No, eso es ya octanaje, el poder. ¿De la calidad? ¿O? No, eso ya es la gasolina, viene por octanaje, que es la capacidad que tiene de explosión y de rendimiento calorífico que tiene la gasolina. Ingeniero, otra pregunta suelta. Ese es el API, que es la densidad del crudo. ¿Y por qué a veces se vota unos temas que es la importación de gas? Si realmente pues somos una empresa joven en materia tanto de exploración como de explotación. Bueno, esos son asuntos netamente políticos y yo como académico, aunque asesoro el Congreso, pues no quiero dar mi opinión en este programa al respecto de si es conveniente o no para el país, porque no quiero entrar en polémica con el presidente Petro. Pero lo que sí puedo decirle es que mientras Venezuela esté bloqueado comercialmente y PDVSA sancionado en Estados Unidos, Ecopetrol no puede negociar con PDVSA porque Ecopetrol cotiza en la bolsa de Nueva York
y si lo hace, pues entrarían a ser sancionado por Estados Unidos Ecopetrol y nos generaría un daño gravísimo. Entonces, Petro de pronto habló de ese tema a raíz de que Estados Unidos, por los acuerdos que hizo con Maduro, pues lo desbloqueó, pero ahorita ya volvió y lo bloqueó. Entonces, esas expectativas de negociar con PDVSA y traer gas de Venezuela o posiblemente petróleo, pues yo creo que se aplazan bajo otras condiciones geopolíticas, a no ser que lo haga a través de un tercero y no involucrar a Ecopetrol. Pero no, Brasil, por ejemplo. Sí, o chinos o otra cosa. Pero yo creo que Estados Unidos no se va a quedar Así quieto. sería, ingeniero, tras de tubo con paperas, como decimos popularmente, porque entraríamos a otros conflictos geopolíticos, en fin, y realmente se resentiría la empresa Ecopetrol, y ahí sí que hablaríamos de exploración y de explotación, se nos agravaría más la situación, y las rentas, porque realmente la economía que aporta Ecopetrol a las rentas nacionales pues son importantísimas, y no podemos desconocer eso. Y no, y Luis Eduardo, hay una cosa que la gente no ha analizado ni el gobierno, y es que por un lado tenemos una nueva, digamos, provincia gasífera, costa afuera, donde se han descubierto ya más de 12 terapiés cúbicos de gas. Eso es por 10 a la 12, 12 por 10 a la 12, o sea, 12 millones de pies cúbicos. ¿En la plataforma marina? En la plataforma marina, en yacimientos como Gordon, Purple Ángel, Uchua, o sea, ya hay 5 yacimientos que están en evaluación, pero las reservas originales in situ, si miramos el factor de recobro de un yacimiento de gas que llega al 58%, estamos hablando de más de 6 terapiés cúbicos que pueden llegar a ser reservas probadas, que sería el doble de las reservas probadas que tenemos actualmente de gas, que nos aguantan para 7 o 8 años, y si esas reservas se desarrollan, entraríamos a tener para 16, 18 años más los 8 estaríamos hablando de que tenemos gas para 28 años, más o menos, si desarrollamos esos campos que ya se descubrieron costa afuera, que llamamos offshore. Sin embargo, en la parte continental del Caribe, lo que es Sucre y Córdoba, también se están descubriendo yacimientos de gas, no de la misma magnitud, ¿sí? Con empresas como Conoco, Canacol Energy, como mismo Jocol, como Luna, una empresa Luna, y otras que hay más pequeñas. Entonces son descubrimientos de gas que van a sustituir las necesidades a futuro. Y ahorita mismo Ecopetrol con pares en Arauca y todo el piedemonte de lo que es allá, Arauca y mismo Casanare, que en Casanare pues está Cusiana, Cupiagua, Pauto, Floreña, Volcanera, que se producen 1.300 millones de pies cúbicos por día, de los cuales solo 500 millones entran al sistema de gas del país. El resto se reinyecta. O sea, allá nosotros o el país, Ecopetrol está reinyectando 800 millones de pies cúbicos de gas por día, que es hoy en día la mayor fuente de gas del país. Allá hay gas, y hacia el norte se están encontrando nuevos yacimientos en nuevas fronteras más profundas, que va a ser obviamente una nueva provincia gasífera que se podrá conectar a través del gasoducto Gibraltar-Bucaramanga, porque eso es cerca de Saravena, entonces fácilmente puede conectar por ahí. Y también Ecopetrol está hablando de un oleoducto multifase, y es por el mismo oleoducto bicentenario llegar a Garaguané y luego a Cusiana y luego a Ocensa, meter condensados y meter gas. Entonces yo creo que a futuro el gas vendrá de allá y no habrá necesidad de importar. Pues ingeniero Óscar Vanegas Sangarita, realmente pues se nos quedan sobre el tintero un poco de temas. Esperamos una próxima oportunidad de acuerdo a su disponibilidad en lo que es su trabajo como docente de investigación, de estar precisamente en esa parte pedagógica con comunidades, con medios de comunicación como lo ha hecho en el día de hoy. Y nosotros aspiramos y esperamos precisamente con ese aporte, con esa experiencia, con ese perfil que tiene usted, pues seguir hablando, vuelvo, insisto, de acuerdo a su disponibilidad. Por el día de hoy, ingeniero, pues agradecerle por esos aportes en lo que, no solamente en el aula de clases, sino extramuralmente que viene realizando al ingeniero Óscar Vanegas Sangarita,
con todo ese recorrido profesional. Pues ingeniero, muy formal por haber hecho aquí presencia en Guanevisión, Canal 2 de Digital, Magazine de Noche. Muchas gracias, Luis Eduardo, por la invitación. Un saludo a todos los oyentes y me gustaría que en un próximo programa me invite a hablar del hidrógeno cuántico, que Petro lo llamó hidrógeno cuántico verde o verde cuántico. Es un hidrógeno verde, pero con una nueva tecnología utilizando la física cuántica de partículas subatómicas, del cual ya tenemos 6 reactores y sería interesante hablar en ese tema con más profundidad. Queda pendiente ese tema bastante complejo. Hoy cuando se habla de articular todo lo pertinente a la investigación y la práctica, en ese caso particular de la docencia, y hablaremos de ese tema que hace años usted también como matemático, aparte de ingeniero, pues lógicamente en ese proceso hasta llegar a ser ingeniero de petróleos, del cerebro financiero, en fin, temas sueltos. Ingeniero, nuevamente muy formal por hacer presencia. Gracias, aquí a través del Magazine de Noche. De igual manera, a ustedes, amigas y amigos televidentes, el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal, originándose del área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta. A la distancia, a quienes diariamente, cotidianamente nos envían sus mensajes, también cordialísimo saludo. De igual forma, ustedes tienen acá una ventana desde el punto de vista informativo para tratar los diferentes temas, ustedes que están allá, ese trabajo investigativo al frente de instituciones, de gremios, de actividades culturales, deportivas, educacionales, en fin, en todos los aspectos. Línea de contacto del Magazine de Noche, 316-747575, 316-747575. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que permanezcamos ahí en la sintonía en el desarrollo de la parrilla de programación de Guanevisión Canal 2 de Digital. Y ustedes y nosotros mañana estaremos con otros temas, con otros invitados en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.